Que Dios bendiga vuestras almas, amados hermanos y amigos. Quiero leer Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5, que dice: Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. La expresión "pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor", este es el foco de nuestra atención. Debemos leer esto con nuestros corazones, porque sólo así podemos tocar el corazón del Señor Jesucristo. Sus sentimientos vendrán a nosotros y comprenderemos su dolor. Es necesario que la iglesia y el creyente, sobre todo el ministro, sienta lo que Dios siente, sienta el dolor de Dios. La mayor demostración registrada en el universo, sin duda alguna, fue la obra de la cruz. ¿Por qué? Porque no hay mayor muestra de amor que esta, que el Señor Jesús ofreciese su vida allí por pecadores indignos como nosotros. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La expresión "de tal manera" se usa en la Biblia cuando no hay palabras para calificar algo. En la cruz del Calvario, el novio celestial, el novio sacrificado, hizo su mayor declaración a su novia, dando su vida por ella. El Padre entregó a su Hijo y el Hijo quiso venir a dar su vida por nosotros. Esto, mis amados hermanos, debe sacudir los cimientos del alma y del espíritu. Pero no se puede entender esto sin llegar a los atributos de Dios. Hablamos de la ley y del amor. Ambas cosas estaban allí, de verdad y gracia, de justicia y misericordia. Y mientras el pecado no existe, no hay controversia entre ninguno de ellos. Si no existe el pecado, la ley y el amor nunca estarán fuera de armonía el uno con el otro. La verdad y la gracia siempre van tomadas de la mano. Si la ley es quebrantada, ¿qué puede hacer el amor? Si la verdad es violada, ¿cómo puede operar la gracia? En la presencia del crimen, ¿cómo la justicia y la misericordia se pueden encontrar? No es un problema entre Dios y los ángeles, es un problema entre Dios y Él mismo. Dios es absoluto en todos sus atributos. Él es absoluto en misericordia, en justicia, Él es absoluto en amor, absoluto en gracia, es absoluto en misericordia. Por ejemplo, fulano de tal es un pecador y sobre él pesa la justicia de Dios. Dios debe descargar su ira sobre fulano y enviarlo al infierno. No hay injusticia en esto porque fulano es un pecador y Dios es absoluto en su justicia. Pero Dios también es absoluto en amor. Él ama a fulano y quiere librarlo del infierno. ¿Cómo lo hace? Aplicando en absoluto la justicia y el amor. Sin embargo, hay dos atributos divinos, justicia y misericordia, que no pueden ser otorgados juntos sobre la misma persona. Si Dios lanza su justicia sobre fulano, éste no puede recibir misericordia. Y si Dios ejercita su misericordia, no puede aplicar su justicia sobre fulano. Allí entendemos algo acerca de la cruz, porque solo en ella el Hijo de Dios da un paso al frente y dice: Padre, yo iré, caiga sobre mí toda tu ira y toda tu justicia, pero sea sobre fulano tu misericordia. Qué bello es mi Señor. Por eso yo quiero aclarar la diferencia entre misericordia y gracia. La misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. ¿Y qué merecemos? Merecemos el juicio de Dios, el infierno. Y la gracia es cuando Él nos da lo que no merecemos. No merecemos la redención y la vida eterna. Pero todo esto lo encontramos gratuitamente en la cruz del Calvario por medio del sacrificio de Jesús. ¡Qué maravilloso es el Señor! Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La carta a Éfeso describe una realidad de la condición de la iglesia en todas las generaciones, hasta llegar a nosotros. Debemos valorar cada palabra de exhortación del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste al Señor que Él es el amado de tu alma? No solo cuando estamos reunidos con el pueblo de Dios alabando su nombre, sino también en el trabajo, cuando vamos de viaje,
En todo lugar podemos medir nuestro grado de comunión y nuestra deuda con Él. Que el Espíritu Santo nos despierte para volver a tener al Señor Jesús como nuestro primer amor, porque desde la eternidad Él sí nos ha tenido como su primer amor. En esta carta hay un elogio a la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis 2 leemos 8 expresiones de elogio del Señor a la iglesia de Éfeso. La primera es: yo conozco tus obras. Apocalipsis 2:2. Éfeso era una iglesia activa, una iglesia que tenía los ojos abiertos hacia el mundo, impactaba a la sociedad. Eso debe tocar nuestros corazones hoy. La iglesia hoy no tiene los ojos puestos hacia afuera ni está impactando a la sociedad. Se ha vuelto simple, se ha vuelto apagada e indiferente. Segundo elogio: y tu arduo trabajo. Ellos trabajaban firmes en la obra del Señor. No se reunían solo para tener una comunión entre ellos, para comer, para charlar, para tener reuniones estériles sentados en sillas burocráticas. Tenían también ellos los ojos dirigidos hacia afuera. Las características de la iglesia primitiva eran amor ardiente por el Señor, amor fraternal genuino y amor por las almas perdidas. ¿Será eso lo que nosotros estamos experimentando hoy? Esa será la manifestación vital de la iglesia que hoy estamos viendo. Necesitamos preguntarnos esto delante del Señor. Tercera característica: tu paciencia. Era persistente, no se distraía por nada, sino que trabajaba con esmero en la obra del Señor. Eso es maravilloso. Estas 3 expresiones de elogio nos dirigen a Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras que debemos practicar ya el Señor las preparó para nosotros de antemano. Es bueno saber esto para no tomar un camino de legalismo. Segunda de Pedro 1:3 dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo aquello que el Señor nos demanda ya lo depositó por gracia en nuestros corazones. No, es imposible servir a Dios si nuestros corazones no están llenos de la gracia. Y Pedro sigue diciendo, versículo 5 al 7, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Diligencia y virtud son 2 palabras que desafían el corazón. Ellas están puestas en un lugar preciso porque ya nos fue dado todo lo referente a la vida y a la piedad. Los efesios dependían de la gracia de Dios. El versículo 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia vuelta hacia sí misma va a tener problemas, buscará cosas que hacer dentro de sí misma, pero fuimos llamados a ir, no a estar reunidos, sino a ir por todo el mundo. Las reuniones de la iglesia son preciosas, pero son como la punta del iceberg. Está a la vista, todo el mundo lo ve. Al Señor le importa lo que está oculto, la vida real de la iglesia, la intimidad. Maridos, amen a sus esposas, esposas sean sujetas a sus maridos, padres, no exasperen a sus hijos, hijos, obedezcan a sus padres, amos, traten bien a sus siervos, siervos, obedezcan a sus amos. Esta es la vida práctica, el amor real expresado en lo íntimo. Allí Dios examina los corazones. La cuarta expresión de elogio dice: no puede soportar a los malos. Versículo 2. En Éfeso había idolatría, prostitución, corrupción y había tinieblas. Hombres malos querían llevar el libertinaje a la iglesia, pero los hermanos los resistieron porque comprendieron claramente que el Señor los había llamado a santidad. Versículo 2. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En aquella iglesia había discernimiento espiritual, había una claridad en el corazón para detectar a los falsos apóstoles. Ellos tenían un fundamento muy sólido en la doctrina, estaban muy seguros. Has sufrido y tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre
versículo 3. Ellos padecían, mas no se desanimaban. Y dice, y no has desmayado, versículo 3. Amados, necesitamos aprender de la iglesia de Éfeso. Si pudiéramos viajar en el tiempo y visitar a Éfeso, seríamos impresionados por su testimonio. Y si los creyentes de Éfeso viajaran a este tiempo futuro, se avergonzarían de nosotros y quisieran volver a sus lugares. Pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco, versículo 6. La palabra nicolaita viene de Nico, conquistador, y Laos, pueblo común. A los nicolaitas les gustaba dominar sobre el pueblo, y eso es abominable al corazón del Señor. Los hermanos de Éfeso tenían eso muy claro. Tercera de Juan 1:9 dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Este es un principio nicolaíta, pero la única cabeza de la iglesia es Cristo, y todos nosotros somos siervos del Señor. Dios levanta hombres a los cuales da una responsabilidad, pero no para que se enseñoreen de la iglesia, sino para guiarla, siendo un canal a través del cual Dios puede hablarle a la iglesia. Aquella iglesia entendía que el principio nicolaíta era abominable a Dios. En las Escrituras, aquello tuvo un principio. Éxodo 19:6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. No un reino con sacerdotes, sino un reino de sacerdotes. La intención de Dios era que toda la nación lo fuese, para que Dios pudiera bendecir a todas las naciones a través de ellos. Pero en Éxodo capítulo 32 vemos la historia del becerro de oro, y a partir de esa rebelión Israel dejó de ser una nación de sacerdotes. Dios apartó a la tribu de Leví, y de esa tribu a la familia de Aarón, e Israel llegó a ser una nación con sacerdotes. Ese es el principio del nicolaísmo, algo que el Señor nunca deseó. Hechos 20, 29 y 30 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Estas palabras de Pablo fueron escritas 34 años antes de la realidad que leemos en Apocalipsis 2. En Éfeso, aquel ambiente de tinieblas, hubo un avivamiento tremendo, un testimonio claro de la iglesia. Hechos 19, 17 al 20 dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esta realidad produjo un impacto en aquella sociedad. En medio de las tinieblas brilló la luz. Cuando miramos hacia la realidad de la iglesia de hoy, podemos decir, hemos impactado nuestro mundo en este día. Para que esto pueda ocurrir, la iglesia tiene que ser sacudida y las estructuras tienen que ser remecidas. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor nos ha llamado a una vida de intimidad. Necesitamos tener comunión con Él. Más vale 2 gramos de realidad espiritual que 1 tonelada de conocimiento bíblico. De nada aprovecha saber mucho de la Biblia si carecemos de esa realidad. Que el Espíritu Santo nos ayude, bautizándonos de nuevo con un amor genuino. Oiga bien, la apostasía es volver la espalda oponiéndose a Dios, pero también es volverse a uno mismo. El hecho de volvernos a nosotros mismos es la máxima demostración de egoísmo. Solo cuando quitamos la mirada de nosotros y la ponemos en el Señor, comenzamos a aprender lo que es amar a Dios. Tras el nacimiento de la iglesia en Éfeso, Pablo estaba en Roma en su primera prisión. Él ya venía de una prisión de 2 años en Cesarea y estaría 2 años más en Roma en prisión domiciliaria. Allí fue donde el Señor abrió los cielos a Pablo y le reveló esas tremendas verdades que leemos en la carta a los Efesios, donde la palabra amor aparece una veintena de veces. 34 años después, oímos al Señor decir, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso debe despertarnos. En todas las generaciones es la misma queja en relación a su iglesia. Y hoy Él está de nuevo enfrentándonos con su palabra. Que el Espíritu Santo nos socorra
para que este amor sea restaurado en nuestros corazones. Miremos sus manos santas, sus marcas que por la eternidad permanecerán en Él, e inclinémonos delante del glorioso Señor Jesucristo. Él lo merece, Él es nuestro amado, Él dio su vida por mí y por ti, y nos quiere como su novia. Efesios 5, 25 y 26 dice, Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Él no santificó primero la iglesia, sino que mostró su profundo amor aun cuando nosotros estábamos en pecado, en rebelión y en impureza. Qué diferentes somos. Qué diferentes somos nosotros a Dios. Nosotros amamos lo que es amable. Dios amó lo aborrecible. Miren, hay un hombre sentado en el trono del universo, rigiendo los billones y billones de galaxias. Pero si lo vemos a través de la palabra, observamos que el que está sentado es un hombre que está herido de amor por ti y por mí, herido de amor por su iglesia. Él merece nuestro amor y nuestro respeto. Estamos a punto de ser levantados. Abramos nuestros corazones a aquello que Él nos ha hablado y pongamos nuestro rostro en el polvo para que el Espíritu Santo halle lugar en nuestros corazones. Cuando nuestros ojos son abiertos, nuestros corazones se ensanchan para recibir el amor de Cristo. Al leer los elogios del Señor, el corazón es impactado. Parecía que Éfeso no tenía defecto, ni había nada que corregir, pero dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso conmueve el corazón. Sin embargo, Éfeso no percibía su decadencia, no lograba ver su propio mal. Pudo discernir los falsos apóstoles, pero no percibió que interiormente estaba muriendo por falta de amor. Toda obra que se hace para el Señor, si no es el resultado del amor, es vana. Apocalipsis 2:5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ven el corazón del Señor. Él hace una apelación a la iglesia como diciendo, mira hacia atrás y observa con cuidado. Hubo un momento en tu jornada en que me sustituiste por las obras que has hecho para mí día a día. Reconozco que tienes amor por mí, pero perdiste tu primer amor. Que el Espíritu Santo nos muestre en qué momento nos deslizamos para que Él mismo nos devuelva a la corriente original. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Ellos estaban gozando de una posición elevada y cayeron, perdieron aquella posición. ¿Qué posición era esta? Era una vida de unión con Cristo. ¿Cómo podemos tener una vida real de comunión con Cristo? De la única manera en que la palabra de Dios lo muestra, andando por fe, no por sentimientos, ni por una motivación circunstancial, sino por la palabra eterna de Dios. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor no es algo natural del hombre, al contrario, somos indiferentes y egoístas. Él nos amó primero, de otro modo, nosotros jamás podríamos amarle. Nadie se siente cargado por esto, porque esta es la obra de la gracia de Dios. Cuando somos llamados a amarle, todo esto ya nos fue dado en Cristo Jesús. Si no respondemos a su llamado, no es porque Él no nos haya dado la capacidad de responder, sino porque le resistimos haciendo nuestras propias elecciones y relegándole a Él a un segundo plano. Primero todo y después Dios. Si uno pregunta quién ama al Señor Jesús, todos levantan la mano. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de amor es este? Necesitamos ofrecerle nuestro mejor amor, el primer amor. Él lo merece. Él nos amó con un amor infinito. Nosotros debemos responder a su gran amor derramándonos delante de Él. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para amarle primeramente a Él, para amarnos unos a otros y aún más para amar a aquellos que están perdidos. El avivamiento viene por la restauración del primer amor. Amemos al Señor. Así vamos a impactar al mundo. Cuando todos vean la manifestación de este amor sublime, entonces querrán conocer lo que hay en medio de nosotros. Y ellos verán que tenemos una sola fuente,
el primer amor, nuestro Señor Jesucristo, del cual fluye la realidad que vivimos y el amor que expresamos. El amor es un atributo de la Trinidad. Juan 3:35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. El Padre es en esencia amor. Juan 14:31 dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Romanos 15:30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Los efesios cayeron de su posición de vida de unión con Cristo. Esta vida de comunión, más allá del velo, en el lugar santísimo, es exactamente lo que Él desea para su pueblo en este tiempo del fin. Nosotros somos distraídos por asuntos del mundo y aún por la misma obra de Dios, olvidando lo más importante, al Dios de la obra. Hay 3 cosas que debes poner siempre a prueba para identificar si estás en riesgo de apartarte. Todo aquello que te distrae de la comunión con Cristo está robando tu corazón. La primera prueba es cuánto tiempo ocupo en estudiar las Escrituras. La segunda, cuánto tiempo dedico a la oración de manera personal. A menudo tenemos un día pesado, llegamos a la casa cansados y nos sentamos a ver televisión, a descansar, a desestresarnos, pero este es un camino peligroso. Una tercera situación digna de considerar es la comunión con los santos. ¿Hemos tenido comunión con los hermanos o tenemos tantas tareas que nos impiden gozar de la comunión entre los hermanos? ¿O tenemos tantas ocupaciones que nos impiden tenerla? Ponte a prueba en estos 3 puntos. El Señor nunca nos va a dar algo material que nos pueda desviar nuestro corazón de la comunión con Él, de la comunión con su palabra y de la comunión con los hermanos. Necesitamos oír la voz del Señor y poner a prueba estas 3 realidades. ¿Qué tiene el Señor para mí? Necesitamos oír la voz del Señor y poner a prueba estas 3 realidades. ¿Qué tiene el Señor para mí? ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Y cómo están mis relaciones? Esto se relaciona con el primer amor. Puede ocurrir con nosotros así como con los hermanos de Éfeso, que oyeron de todo, pero no respondieron. Que el Señor nos libre de esta actitud. Que seamos inquietados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos inquiete para que tomemos en serio todo esto. Cuando el Señor habla a su pueblo, Él espera que su pueblo oiga y más aún que responda. A menudo nuestra respuesta ha sido dejar la vida de comunión con Cristo. Entonces, para restaurar el primer amor, hay que pedirle al Señor que ordene nuestra vida. ¿Sabes lo que Él quiere de ti? Solo tu corazón. Ven, hijo mío, dame hoy tu corazón. Éfeso había perdido la comunión con Cristo. Aquí hay 2 verdades, vida de unión y fe. La Biblia está llena de pasajes que hablan de esta realidad de fe y amor caminando juntos. Colosenses 1:4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Fe y amor. Nuestro llamamiento es a una vida de fe, y esta es una vida de unión con el Señor. El Señor quiere restaurar esto en nuestros corazones. Necesitamos volver a una vida de comunión con Cristo. Somos suyos, pero necesitamos tener una vida íntima de unión con Él. Necesitamos estar con Él. La fe no es un asunto de la mente, no es un sentimiento, es una realidad espiritual. Por gracia, cuando estudiamos la palabra del Señor, ella engendra fe en el corazón. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Se nos ha llamado a una vida de intimidad con Cristo y esto moverá nuestro corazón hacia un genuino amor por Él. Vemos en este versículo 5 que el Señor está llamando a la iglesia a una actitud de arrepentimiento práctico, no teórico. Muchas veces recordamos en qué estamos errados y entendemos que todo lo que estamos oyendo es verdad. Y aún entendemos que necesitamos arrepentirnos, pero no lo hacemos. Eso es terrible. Eso fue lo que aconteció con Éfeso. A pesar del clamor de Juan a través del Espíritu, ellos no respondieron. La iglesia fracasó. Hoy, en el lugar donde estuvo Éfeso, solo hay ruinas. El candelero fue retirado de su lugar. ¡Qué terrible palabra de Dios! Hay 3 lecciones importantes que debemos observar. El primer síntoma del descenso de la iglesia es cuando el amor se está enfriando. Otro síntoma que lleva a una iglesia a la ruina
es que esto no viene de afuera, sino de adentro. Eso fue lo que pasó con Éfeso. Nadie le puede robar la fe a aquel que tiene una vida de comunión con Cristo, porque hay un amor firme, pero la ruina surgió dentro de la propia iglesia. Otra cosa importante es que Satanás nunca va a encontrar entrada en un cristiano que tiene al Señor como su primer amor, o a una iglesia que tiene al Señor como su primer amor. Y usted ve en la Biblia y en la historia y aún en los tiempos contemporáneos, los grandes hombres de Dios fueron aquellos que amaron al Señor más que los otros. En Juan capítulo 21, versículos 15 al 17, Jesús resucitado se presenta a sus discípulos. Pedro le había negado, me imagino que su corazón estaba triste y doloroso. En este pasaje se menciona varias veces el verbo amar. En español hay una sola palabra para amor, pero en griego hay 5 vocablos distintos. Aquí hay 2 de ellos, ágape y fileo. Ágape es el amor sacrificial, la entrega sin esperar nada a cambio, y fileo, el amor de amigos. Y aquí están juntas ambas realidades. La primera pregunta que el Señor le hizo a Pedro era si él tenía amor ágape, amor sacrificial por él. La respuesta de Pedro fue que él lo amaba con amor de amigos. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Por segunda vez Jesús le dice, Simón, ¿me amas sacrificialmente? Y Pedro responde de la misma manera, yo te quiero como a un amigo. De nuevo Jesús le dice, pastorea mis ovejas. Y Jesús le dice por tercera vez, Simón, ¿tienes filio, amor de amigos, por mí? Pedro se entristece porque le dice, ¿me quieres como un amigo? Y su respuesta fue impresionante, dice, Señor, tú lo sabes todo. Y con todo el Señor le dice, apacienta mis ovejas. ¿No nos conmueve este amor del Señor? Jesús descendió y se contentó con el nivel de amor de Pedro porque la medida de este ahora era real. Cuando Pedro muere dice, yo no soy digno de morir como murió mi Señor. Crucifíqueme pero con la cabeza hacia abajo. Eso es amor ágape. Pedro había avanzado. El Señor es maravilloso. Él conoce nuestras limitaciones y la pequeñez de nuestro amor. Sin embargo, Él desea que avancemos hasta poder experimentar lo que es el amor sacrificial. Por desgracia, Éfeso no respondió. Se dice que Juan, de vuelta del exilio, se fue a Éfeso para permanecer con los hermanos. Y noten, en el Evangelio de Juan y las 3 cartas de Juan, escritas después del Apocalipsis, ¿cuántas veces aparece la palabra amor? El Espíritu sabe lo que necesitamos. El Señor nos ha llamado a restaurar la realidad del primer amor, que podamos tener corazones abiertos para que el Espíritu Santo halle cabida y seamos llevados a una realidad de vida de comunión con Cristo. En esa vida de intimidad, nuestro amor por Él va a crecer más y más. Y el texto final habla de los vencedores. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, la cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. El vencedor no es un cristiano perteneciente a un rango especial que tiene un cargo, sino a la normalidad del caminar de la iglesia. En relación al árbol de la vida no tenemos que entender hoy su interpretación exacta, pero lo importante es estar preparados para alimentarnos de ese árbol, porque eso es futuro. Que el Señor visite a su pueblo en este tiempo de hoy y halle un sí para que podamos ver la restauración del primer amor. Amén, amén y amén. Este es su hermano y amigo, José Ramírez, y que el Señor nos guíe.